Ya estamos iniciando con las grabaciones. Muy buenas noches el día de hoy a todos ustedes que nos acompañan y ya estamos también iniciando las grabaciones por Facebook. A quienes nos acompañan con Facebook, muy buenas tardes. Es un gusto que nos acompañen hoy 8 de abril a un evento más de conferencias de Escuela para Padres. Bueno, muchos de ustedes ya conocen esta dinámica, son 60 minutos de exposición y después vamos a un espacio para preguntas y respuestas. Y quienes desean recibir su constancia, como en el caso de Carmen, pues por favor dejar su correo y nombre completo y hacer la observación que nos comentaste, Carmen. También les pedimos de la manera más atenta que puedan mantener sus micrófonos cerrados para que podamos escuchar muy bien la conferencia. En esta ocasión tenemos la amable presencia de la maestra Aymara Marisela Mancilla Martínez con el tema síndrome de alienación parental. Pues un tema seguramente les va a parecer muy interesante y muy importante y de lo que poco se habla. De ahí la importancia también, pero pues ocurre mucho y con mucha frecuencia en la realidad. La maestra Aymara es licenciada en Psicología y maestra en Criminología por la Universidad de Ixtlahuaca, incorporada a la Universidad Autónoma del Estado de México. Es psicoterapeuta en la teoría de la praxis y perito en evaluación psicológica forense. Tiene la especialidad en Psicología Clínica en la Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología MAPSI, su casa. Cursó los diplomados de evaluación psicológica forense, psicología clínica, formación de psicoterapeutas y diplomado internacional latinoamericano, psicología corporal, praxis y psicopolítica de la liberación. Cuenta con estudios de formación y actualización en diversas áreas de la psicología, principalmente en el área de evaluación psicológica en TA Ediciones. Docente de la licenciatura en Psicología, tutora de grupo y coordinadora del programa institucional de tutoría de la Universidad de Ixtlahuaca incorporada a la UAM. Docente de los diplomados en Psicometría y Evaluación Psicológica y de Psicología Clínica aquí en AMAPSI. También se desempeña como tutora externa de la Maestría en Psicología de la Salud en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México, asesora de trabajos de investigación para obtener el grado de licenciatura y posgrado. Ha sido orientadora educativa y ha ocupado el puesto de jefa del Departamento de Psicometría de la licenciatura en Psicología. Autora del artículo titulado Satisfacción de los estudiantes universitarios con su educación e índice de retención en la Universidad de Ixtlahuaca, en Integración Académica en Psicología, revista de la Asociación Latinoamericana para la Formación y Enseñanza de la Psicología ALFEPSI, y pertenece a la Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología, así como a la Asociación Latinoamericana para la Formación de Psicología ALFEPSI y al Consejo Mexicano de Psicología. Dejo con ustedes a la maestra Aymara. Muchas gracias, Rosario. Pues buenas noches a todos. Rosario, como siempre, pues agradezco la invitación que hace Escuela para Padres de AMAPSI para poder compartir temas de interés y de actualidad. Me siento pues muy agradecida de poder expresarme en este foro. Te decía hace unos momentos que es un foro muy importante y que pues realmente yo me siento en casa al poder expresar y compartir con ustedes pues algunos tópicos de interés para nosotros los psicólogos. Bien, pues quiero saludar también a todos quienes nos acompañan. Gracias por darse este tiempo para compartir, para escuchar, más que una conferencia o una exposición, pues es una charla con ustedes. Entiendo que pues hay un interés sobre el tema y pues también será muy afortunado el poder escuchar sus experiencias o bien sus comentarios acerca de pues este tema donde los principales afectados son los niños y los adolescentes, por supuesto. Bien, Rosario, pues vamos a empezar con nuestra exposición. Voy a empezar a compartir una presentación que me servirá de apoyo para ir platicando con ustedes acerca del tema. Bueno, ustedes se preguntarán por qué elegí hablar de síndrome de alienación parental. Últimamente yo me he encontrado con este síndrome en las evaluaciones que he elaborado
en los casos que se me han presentado en el derecho familiar. Afortunadamente tengo pues la oportunidad de desempeñarme en la psicología forense y evalúo a papás y a mamás y por supuesto a los niños que están en una situación de controversia por divorcio. Entonces, en esta parte del derecho familiar, pues nos encontramos con este síndrome de alienación parental. Y bueno, el evaluarlo, pues no es cosa fácil. El evaluarlo implica tener algunos instrumentos específicos y especializados, pero sobre todo, pues tener la participación de los padres y del niño. Y eso pues es algo que el psicólogo valora, tener la oportunidad de estar frente a frente con la persona que aliena, con la persona que educa en el odio a los hijos y pues también poder compartir con el papá que es alienado. Bueno, pues cuando una familia se une pensaríamos que pues la familia va a estar junta para siempre, que no se van a separar, que van a vivir felices para siempre, pero pues sabemos que no es así. Cuando una familia empieza a formarse, empiezan a llegar los hijos y esto pues atiende al ciclo de la familia. Las familias tienen ciclos muy importantes que deben de vivirse. Generalmente cuando estos ciclos no se viven, cuando se saltan o cuando nos saltamos algunos ciclos, pues viene la neurosis, viene pues una crisis existencial en la familia. Y una de esas etapas muy importantes es la llegada de un nuevo ser humano, la llegada de los hijos, es cuando la familia está en construcción. Y la llegada de los hijos pues implica la unión mucho más fuerte de dos figuras muy importantes, de papá y de mamá. Ellos empiezan a jugar roles en esa dinámica familiar que son importantes para satisfacer las necesidades emocionales y físicas también de los niños. Sobre todo la familia tiene que cumplir con la satisfacción de necesidades emocionales básicas. Por ejemplo, amar a los niños, proveerles de afecto, darles seguridad psicológica, integrarlos a la familia y posterior irlos integrando a los diferentes círculos sociales. Entonces los papás, además de ejercer paternidad y maternidad, pues tendrán que desarrollar parentalidad. Los papás que juegan este rol de manera natural y con afecto, no les cuesta trabajo. El desarrollo de la parentalidad es cotidiano, es día a día, es estar con los niños en su crecimiento y desarrollo, es apoyarlos en todas las esferas de funcionamiento psicológico, abrazarlos, acariciarlos, reconfortarlos en todo momento y por supuesto también ponerles límites. Y eso pues le toca a los papás. ¿Qué están haciendo los papás al ejercer parentalidad? Están criando y están educando. Y por si fuera poco, pues están estructurando a estos seres humanos, a estas personas. Todo hasta ahí va bien, sin embargo, hay parejas que no logran empatar, hay parejas que no logran llevarse bien, no hay compatibilidad en la pareja, no hay acoplamiento en la pareja, como lo mencionamos en la psicoterapia de la praxis, y entonces, y en la teoría de la praxis, y entonces viene una separación en la pareja, ¿no? Si ustedes han estado de alguna manera involucrados con esta cuestión o con este estudio de la pareja, pues sabemos que la pareja empieza a desintegrarse, ¿no? Y es ahí donde los psicólogos también tenemos un gran papel, buscamos integrarlos. Cuando las parejas van a nuestra consulta psicológica y quieren terapia de pareja, pues no van para que el psicólogo los separe, ¿no? En primera instancia, sino para que el psicólogo logre una integración de la pareja. Si ellos no están interesados ya más en esa relación, pues entonces avanzamos a la parte del divorcio psicológico, que probablemente pues va a terminar en una separación legal, en un divorcio. Entonces, pues este divorcio, esta separación, pues es dolorosa.
y afecta a la pareja misma. Aunque ellos tengan el deseo de separarse, pues siempre se va a vivir un duelo por perder cercanía con el otro, por perder emocionalidad hacia el otro. Y esta inestabilidad emocional, pues no solamente, como ya lo dije, afecta a la pareja, sino también va a afectar a los hijos. Hay niños muy maduros que probablemente transiten por esta separación de sus papás, por supuesto, sí, con un duelo que a los psicólogos nos parece de lo más normal. Generalmente bajamos la ansiedad de los papás al decirles que si sus hijos manifiestan conductualmente el duelo, fisiológicamente y socialmente, que es muy natural. Patológico sería que no lo mostraran, ¿verdad? Pero también pues hacemos saber a los papás que hay ciertos límites para mostrar esos duelos, que ya cuando la conducta del niño se vuelve inadaptada o desadaptada, pues estaremos hablando de otras circunstancias. Bueno, pues en este proceso de ruptura los hijos pues son quienes más afectados se ven porque para pues los niños no es fácil acostumbrarse a la separación y mucho menos cuando los padres adoptan posturas neuróticas como el empezar a hablar mal del progenitor que no vive con los niños. Entonces, cuando esto sucede, pues los niños y las niñas empiezan a manifestar sus preferencias pues hacia cada uno de los papás. Generalmente se muestra preferencia por el papá con quien se vive. Aquí en México, pues nosotros sabemos que los niños pequeños se quedan con sus mamás porque todavía hay necesidades básicas que cumplir y están pues obviamente al cuidado de las mamás quienes se encargan de prodigar estos satisfactores. Salvo en aquellas situaciones cuando haya algún aspecto que impida que la mamá pueda tener la patria potestad y la custodia, pues entonces se le asigna al papá. Lo que quiero explicar es que el progenitor que aliena es el progenitor que vive con los niños y ellos empiezan a alienar como resultado de una crisis que han vivido en pareja. Entonces, los padres alienantes pues tienen la finalidad, de alguna manera, tienen el propósito de generar distancia emocional y física entre los niños y el progenitor que no vive con ellos. Entonces, ¿qué hacen los papás? Pues que generan alianzas o tácticas para aumentar su poder, para procurar que los menores odien, teman o rechacen a sus papás injustificadamente. Entonces, pues básicamente en esto consiste la alienación parental. Un poquito de antecedente de este concepto psicológico o de esta variable psicológica, como ustedes la quieran llamar, pues tiene que ver con Richard Gardner. Él abordó por primera vez en 1985 el término de alienación parental. Como pueden ver, es un concepto joven. Y este concepto joven tiene que ver con la alteración en la que los hijos están preocupados por censurar, por criticar y rechazar a uno de los progenitores. Y con esta práctica de censura, crítica y rechazo, pues empiezan a descalificarlo de manera injusta y de forma exagerada. Algunas personas, algunos estudiosos han dicho que este concepto de alienación parental implica un lavado de cerebro, así entre comillas, como lo vemos en la diapositiva, ¿no? Este lavado de cerebro lo hace el progenitor, ¿no? Que vive con los menores de manera sistemática. Va programando a los hijos para descalificar al progenitor que no vive con ellos y esto se convierte en una herramienta de venganza. Cuando los papás están separados y están peleando por la custodia de los niños o están peleando por dinero o por bienes, tanto los abogados como los psicólogos están de acuerdo en que esto se transforma en una lucha de egos, a ver quién puede más, ¿verdad? Y entonces en esa lucha de egos, los
Quienes salen lastimados, por supuestamente, son los progenitores, pero más nuestros niños. Entonces, los hijos que sufren alienación parental específicamente desarrollan un odio patológico e injustificado porque no hay razón para padecer este odio hacia el progenitor alienado. Es decir, ¿por qué injustificado? Porque el progenitor alienado no ha hecho cosas, no ha tenido malos comportamientos para que los menores lo odien. Eso pues obviamente genera consecuencias devastadoras en el desarrollo físico y psicológico de los chicos, de los hijos. Bien, este síndrome, pues como comentaba yo hace un rato, va a generar consecuencias psicológicas y fisiológicas o físicas en los niños. Va a provocar un deterioro de la imagen que el niño tiene respecto del parental o del progenitor alienado. Si antes tenía una consideración positiva acerca de ese progenitor, pues ahora va a ser totalmente opuesto, va a ser muy, muy negativo y esto le puede causar confusión. ¿Cómo una persona que antes me quería, me cuidaba y me protegía, hoy parece ser que es todo lo contrario? Y entonces no alcanza a entender cómo es que su papá o su mamá se han transformado en personas malas. Sin embargo, pues no toda expresión o manifestación negativa puede ser constitutiva de alienación parental. Se requiere de toda una sintomatología para poder determinarlo. Ahorita vamos a revisar cada uno de esos síntomas que los niños deben de presentar para que los psicólogos estemos en posición de determinar que el niño está bajo este proceso de alienación parental. Bueno, hay signos de alerta y los síntomas de, bueno, aquí quiero aclarar, los síntomas de alienación parental los van a presentar los menores y los signos de alerta los van a presentar los papás. Por eso es que cuando emitimos un dictamen donde el psicólogo tiene que responder dentro de un cuestionario una pregunta que diga si el niño está siendo alienado parentalmente, los psicólogos tenemos que responder esa pregunta con síntomas y signos de alerta. Tenemos que decir si se están dando estas dos situaciones. Bueno, entonces, el proceso de construcción de este síndrome de alienación parental, que en la literatura lo van a encontrar como SAP, así de síndrome de alienación parental, lo van a encontrar como SAP, tiene dos fases muy, muy bien definidas. La primera fase tiene que ver con una campaña de desprestigio e injurias por parte del progenitor custodio. Recuerden que el progenitor custodio es el progenitor que vive con los menores. Y aquí se empieza la famosa y denominada educación en el odio. Al niño se le empieza a hacer este lavado de cerebro que mencionábamos hace un rato para que empiece a odiar al papá que no, o a la mamá que no vive con él. Se le empieza a hablar mal del otro, es decir, esta campaña de desprestigio se empieza a estructurar de tal manera que se vuelve tan sólida que el niño cree realmente que el progenitor alienado es malo. Y en la segunda fase de construcción tenemos que los menores interiorizan esos argumentos, ¿no? De alguna manera generando ataques hacia el progenitor con el que no se vive hasta rechazar el contacto con él. Entonces ya no quieren tener la convivencia que había marcado una autoridad, el juez, por ejemplo, se niegan a las salidas con el progenitor alienado y es cuando los progenitores alienados empiezan a percibir la expresión de odio de sus hijos. Ese niño o esa niña ya están educados en el odio hacia estos progenitores. Entonces, pues bueno, estas dos fases de la construcción del síndrome de alienación parental, pues son muy fáciles de distinguirse. Quien la construye, pues es el papá custodio o el progenitor custodio, empieza a trabajar muy bien esa campaña de desprestigio y después
el niño ya educado en el odio hacia el otro progenitor, pues interioriza esos argumentos y empieza a manifestar el odio hacia su papá o hacia su mamá. Bueno, pues se ha encontrado y también lo hemos visto en la práctica que muchas veces este proceso de alienación parental puede ser realizado de manera consciente, pero también de forma inconsciente. Ven qué interesante esta parte, ¿no? También debemos de delimitarlo. ¿Cuándo el papá custodio lo hace de manera consciente? Pues cuando tiene la intención, cuando hay un firme propósito de dañar la relación que hay entre el otro progenitor y los menores. Entonces ahí se busca de cualquier manera dañar o patologizar esa relación parental. Y esto se hace como una forma de castigo para el padre no custodio. Como no me puedo desquitar de ti de otra manera, pues lo voy a hacer a través de los hijos. Esa es la primera intención. Y para justificar frente a sus hijos también las acciones que haya tomado o vaya a tomar. Entonces, estoy tomando estas decisiones porque me lastimaron mucho, porque la otra persona es culpable, porque se portó mal. Entonces, ahí es cuando se hace de manera consciente. Pues yo no sé, ustedes ya me dirán en un momento cuando charlemos qué les parece el que un progenitor custodio lleve a cabo la alienación parental de manera consciente. Para muchos de nosotros como psicólogos, pues implica algo muy neurótico, hasta patológico, ¿verdad? Que yo lo haga conscientemente. Envenenar, educar a mi hijo en el odio para decirles que tu papá es malo, es que tu papá no nos quiso, es que él siempre se burló de nosotros dos, mira, no estaba en tus cumpleaños, no estaba en tus momentos importantes, ¿no? Y entonces, pues ahí viene ahí está esa intención de patologizar esa relación parental. Y cuando se hace de manera inconsciente, pues muchos papás, muchas mamás toman a los hijos como confidentes, ¿no? Y entonces empiezan a generar con ellos una relación como de amistad, donde me puedo desahogar contigo de los problemas que tuve con mi pareja, ¿no? En algún momento en el que estuvimos juntos. Entonces, también aquí se da el hecho de permitir a los menores escuchar conversaciones relacionadas con su progenitor no custodio. A lo mejor yo estoy hablando con mi mamá, con mis hermanos, con mi papá y estoy hablando mal de mi expareja, el niño lo escucha y pues de ahí de manera inconsciente estoy generando la alienación parental. Entonces, les decía que al rato que charlemos, o si quieren hacerlo de una vez, esta parte de la alienación parental consciente pues resulta mucho más neurótica que la inconsciente. Sin embargo, pues no excusamos a los papás que lo hacen de forma inconsciente. Debieran cuidarse pues las formas, los momentos, las palabras, el conducirse con respeto, respecto del otro progenitor, pero sabemos que no siempre las cosas son así, ¿no? No siempre se manejan en ese nivel de respeto. Bien, ¿cuáles son los signos de alerta? Recordemos que los signos de alerta los van a manifestar los papás. Entonces, uno de estos signos es impedir que el otro progenitor ejerza el derecho de convivencia con sus hijos. Pues ahí se busca que no haya este derecho de convivencia y muchos de ellos pues manipulan, quieren influir en las decisiones de las autoridades, ¿no? Entonces, pues tratan de impedir de alguna manera que no se dé este contacto con el otro progenitor. O empiezan a acortar los tiempos o a pedir cuando no aplica una convivencia vigilada. No aplica porque pues el otro progenitor no se está portando mal, no está haciendo o no está teniendo conductas inadaptadas, pero el progenitor custodio lo pide, ¿no? Y entonces pues ahí no aplica esa convivencia con vigilancia.
Otro signo de alerta es que el progenitor custodio desvaloriza e insulta al otro progenitor en presencia del hijo. Y se habla de cuestiones de pareja, ¿no? Como dice aquí, aludiendo cuestiones de pareja que solamente tendrían injerencia en un vínculo de pareja, pero no en el vínculo parental. Entonces, hacemos partícipes a los niños pues de escuchar esos insultos o de escuchar esas desvalorizaciones. Pues a veces el insulto a lo mejor no es con grosería, pero sí se usan términos peyorativos y en el peor de los casos, pues obviamente sí se escuchan groserías muy fuertes y eso pues obviamente es escuchado por el niño y y pues no es adecuado. Pero ese es otro signo de alerta de los papás. Un tercer signo de alerta es implicar al propio entorno familiar y a los amigos en los ataques a su pareja. Entonces, como ya me separé de mi pareja, pues entonces no le hablen, no si tenía negocios o algún vínculo con él, rompan con todo ello. Entonces ya no se vuelve una situación de pareja, sino se vuelve una situación de familia. Y también los amigos, pues son dañados por esta onda expansiva, ¿no? Del conflicto en la pareja. Los amigos lo hemos visto en situaciones reales, cómo se separan, ¿no? Los amigos de repente toman partido. Yo me voy con la mamá porque creo que es la que tiene la verdad. Ah, no, yo me voy con el papá porque creo que es el más maduro. Entonces, pues también empezamos o empiezan a vincular a la familia y a la pareja. Se empieza a subestimar o ridiculizar los sentimientos de los niños hacia el otro progenitor. ¿Cómo es posible que quieras a tu papá si mira cómo se está portando con nosotros? ¿Cómo es posible que todavía llores por tu mamá si tu mamá no te quiere? No, no llores, ella no te quiere, ya no llores más, no puedes sentir amor, no puedes sentir afecto, no la puedes extrañar o no lo puedes extrañar. Entonces, pues bueno, ahí ese subestimar o ridiculizar al niño en cuanto a sus demostraciones de afecto ya implica un signo de alerta. El incentivar o premiar la conducta despectiva o de rechazo hacia el otro progenitor, ¿no? Ay, qué bueno, hijo, que no quisiste ir, eso me parece muy bien, fue la mejor decisión, me parece perfecto. Bueno, pues, como ya no te vas a ir con tu papá el fin de semana, pues vámonos al cine, ¿no? Entonces ahí estoy premiando la conducta despectiva y de rechazo hacia el progenitor no custodio. Otro signo de alerta de los padres es empezar a mentir sobre el otro progenitor, ¿no? Y de esa manera influyo en los menores. Le empiezo a decir cosas que no son ciertas. Entonces, ¿qué pasa con los menores? Pues se empiezan a asustar, empiezan a generar miedo hacia el progenitor no custodio, porque entonces se está convirtiendo en su percepción en una persona mala. Es decir, el progenitor custodio está creando ahí una metáfora, pues una metáfora del papá que no es nada verdadera, es falsa. Entonces, los niños, pues ustedes saben que antes o niños menores a 10 años todavía son sugestionables y muy, muy vulnerables, entonces pues se llegan a asustar, ¿no? ¿Cómo es posible que esa persona que era buena hoy sea mala y que tenga la capacidad de hacerme tanto daño? Y bueno, pues los papás que están generando alienación parental se muestran muy resistentes cuando los expertos los van a evaluar, ¿no? Cuando los psicólogos vamos a hacer alguna valoración para, pues, ubicar, explorar si se está dando esta alienación parental. Generalmente quien decide que se tenga que hacer este estudio psicológico, que generalmente se ofrece como una prueba en psicología, una prueba pericial en psicología, pues es el juez. Ante un mandato del juez, pues no se puede negar, pero muchos de ellos sí ofrecen resistencia. No se presentan a las evaluaciones, se les tiene que hacer una segunda cita hasta que logran presentarse.
También otro signo de alerta es no obedecer sentencias dictadas por los tribunales, ¿no? A mí me ha tocado ver que muchos papás apelan y apelan y apelan, porque también es parte de un proceso y es válido. Yo preguntaba a un abogado hace algunos días, bueno, y si usted como abogado y su cliente no estuvieran de acuerdo con la evaluación psicológica que hace un perito, ¿qué se hace? Y me decía, no, el psicólogo, pues apelamos, ¿no? Apelamos y así nos vamos, es un cuento de nunca acabar, por eso hablamos de que es una lucha de egos. Bien. Otro signo de alerta es la campaña de denigración. El niño pues está obsesionado con odiar a uno de sus progenitores. Una campaña de denigración, de poner al progenitor no custodio, pues muy por debajo del progenitor custodio. Él no es mejor que yo, no te puedes ir a vivir con él o no puedes convivir con él porque no es una persona adecuada para ti. Hay justificaciones también débiles, absurdas o frívolas para el desprecio. Entonces aquí el niño plantea argumentos irracionales para no querer estar cerca de uno de sus padres. Es que me duele la panza, es que hoy no quiero irme contigo, es que hoy quiero ver mi caricatura aquí en mi casa, es que mejor no. Entonces no son justificaciones válidas, son, como lo dice aquí, justificaciones débiles. La ausencia de ambivalencia, no existen sentimientos encontrados, todo es bueno todo es bueno en un padre y malo en el otro. Entonces, pues empezamos a ver a los papás con esa dualidad, ¿no? Hay el bueno y el malo. También se da, pues, el fenómeno del pensador independiente. Aquí, los niños, ya les estoy hablando de los síntomas de alienación parental. Ya estoy dentro de los 8 síntomas de alienación parental. En el fenómeno del pensador independiente, los niños afirman orgullosamente su decisión de rechazar a uno de sus padres. Entonces, niegan cualquier influencia del progenitor custodio. Es que si yo no quiero ir con mi papá es porque yo no quiero, yo ya tomé la decisión, no me obligues. Y entonces vemos a los niños como muy maduros, pero pues atrás de ellos está esta educación en el odio. El apoyo reflexivo al progenitor alienante. Los niños aceptan incondicionalmente la validez de las alegaciones del padre aceptado contra el odiado. Entonces el niño acepta incondicionalmente lo que el papá custodio le dice. Entonces acepta como verdad todo lo que el papá establece y bueno, pues lo pone, lo manifiesta en contra del papá odiado. Los niños no van a manifestar culpa hacia la crueldad del padre odiado, ¿no? Entonces no va a haber ese sentimiento de culpa ni de remordimiento ante las groserías que yo como hijo le pueda hacer al papá odiado. A lo mejor viene por mí, pero yo no salgo, le digo que no lo quiero ver, le cierro la puerta, le cuelgo el teléfono. Hay niños que están hablando con sus papás y el papá o la mamá se deshacen en esa comunicación, en esa videollamada, y el niño tiene el teléfono por acá, está viendo su caricatura y el papá le dice cómo te fue en la escuela, bien, cómo te portaste bien, pero ni siquiera lo están viendo, ¿no? El niño está enfrascado en su caricatura o en su juego. O adolescentes, ¿no? Que el papá está en constante contacto con él y hijo, ¿cómo estás? Hija, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Me gustaría verte y todo es ok, ¿no? No hay otra palabra para sus papás, sino ¿cómo estás? Todo ok. ¿Qué tal te fue? Todo ok, ¿no? Entonces no lo sacamos de ahí. Entonces, esa es la ausencia de culpa de los niños hacia esa crueldad que se manifiesta hacia el padre odiado. Y hay presencia de argumentos prestados. Los niños utilizan frases, pues que no son de ellos, que no forman parte de su lenguaje. Y nos damos cuenta en la narrativa del niño porque pues el niño utiliza conceptos, utiliza expresiones que no, pues que todavía no son parte de su repertorio, que todavía no entienden ellos el sentido en el que se dice, pero ellos ya lo usan.
y hay una extensión de la animadversión a la familia extensa. Bueno, está bien, no quieres convivir con tu papá o con tu mamá, ya estás educado en el odio, pero puedes visitar a los abuelos. No, no me interesa visitarlos, ¿no? Entonces ahí se extiende la animadversión hacia otros miembros de la familia. Oye, pero va a haber una fiesta de cumpleaños, mira, es la fiesta de tu primo, de tu prima. No, 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 yo no quiero saber nada de esa familia, no quiero estar, no quiero ir. Entonces, estos síntomas, estos 8 síntomas se tendrían que presentar en el niño para que pudiéramos determinar que el niño está viviendo el síndrome de alienación parental. Estos síntomas, pues hasta ahora no hay como una prueba editada, una prueba psicológica que nos ayude a determinar SAP. Acuérdense que SAP es síndrome de alienación parental, pero sí hay algunas listas de cotejo con las que nos podemos ayudar para visualizar de estos 8 síntomas, cuáles se están manifestando en nuestros pequeños, a quienes evaluamos. Estas listas de cotejo pues son más bien, son listas de observación, se da este síntoma o no en el pequeñito que estoy evaluando. Y claro, podemos concretar una muy buena evaluación psicológica con otras pruebas que nos den luz en algunas de estas características o en algunas de estas conductas pues que estamos investigando. Bien. Pues ya hasta ahorita hemos visto que el síndrome de alienación parental no solamente implica observar al niño, estudiar al niño, sino que también implica estudiar a los papás custodios, porque ellos van a manifestar signos de alerta con los que se va a completar este síndrome de alienación parental. Y bueno, aquí también hay grados de alienación. Como ustedes ven en pantalla, tenemos el grado leve, moderado y severo. Cuando hablamos de una alienación leve, pues la alienación es relativamente superficial y los niños pues cooperan con las visitas, ¿no? No están muy a gusto, pero cooperan con que el papá venga o la mamá venga o salen un ratito, aunque se muestran muy disgustados. Entonces, esto representa pues una dificultad para la reintegración del vínculo papá e hijo, ¿no? Se vuelve un poquito difícil, aunque no imposible, pero el niño ya se siente a disgusto. Y en la alienación parental moderada, los hijos ya están más negativos, más irrespetuosos, ya no solamente es mostrar disgusto, sino ya se dan esas muestras de odio. Y es que aquí la campaña de denigración ha hecho su afecto y además se mantiene, es continua. Entonces los jovencitos, los menores, se muestran ofensivos y lejanos en la comunicación con sus padres no custodios. Se pueden volver hasta inquisitivos, ¿no? No me gusta estar contigo por esto. Entonces es como castigarte. Si tú te hubieras portado bien con mi mamá, con mi papá, entonces yo sí estuviera contigo. Los menores se vuelven castigadores de sus papás. Y en el severo, pues, ¿qué podemos decir? Las visitas ya se tornan imposibles, la hostilidad de los menores con el progenitor no custodio, pues son muy, muy intensas. De hecho, hay situaciones en las que sube tanto de intensidad que ya hay violencia verbal o hay violencia física y pues obviamente se presentan los 8 síntomas de alienación parental. Entonces, como psicólogos, evaluadores de este síndrome, podemos decir en qué nivel se encuentra la alienación y eso también a nosotros nos da oportunidad de generar sugerencias para que el niño pues deje de ser alienado, ¿no? Dependiendo del nivel de SAP, podemos generar sugerencias interesantes.
Bueno, pues esto a veces no se da así de clarito, tan bonito, tan lineal, de decir, pues el niño tiene los 8 síntomas, si es síndrome de alienación parental, el papá también está mostrando signos de alerta. A veces nos confundimos, ¿no? Entre determinar alienación parental y diferenciarlo del abuso o de la negligencia parental. Entonces ahí es cuando tenemos que hacer un diagnóstico diferencial los psicólogos al respecto. Como dice aquí, en algunos casos los hijos pueden presentar sí rechazo hacia uno de los padres sin asociarse necesariamente al síndrome de alienación parental. ¿Por qué sucede eso? Porque los niños o los menores rechazan a sus papás sin que se asocie al SAP. Bueno, pues porque puede haber abuso o puede haber negligencia parental. Y sabemos que el abuso se vive desde la parte física, sexual, emocional, la negligencia, la falta de cuidados emocionales básicos, el abandono, todo este tipo de maltrato, pues generalmente lo lleva a cabo, lo ejerce un padre agresivo que probablemente tenga un alto grado de neurosis, un papá crónicamente enojado todo el tiempo, muy punitivo, es decir, muy castigador, muy intimidante, que de manera segura, pues va a dejar marcas imborrables en la mente del niño y va a afectar las emociones del niño. Entonces, no puede haber una interacción sana entre ellos. Pues va a pasar lo lógico, ¿no? Que cuando se le pida al niño que conviva con este progenitor, el niño va a decir que no, va a haber un rechazo. Y una de las estrategias, pues porque esto es estrategia, una de las estrategias del abogado, ¿no? Es que el niño está alienado y puede sugerir que así es y pedir valoración, cuando en realidad el niño no está siendo alienado, sino el niño está reaccionando de una forma muy natural ante el abuso o ante la negligencia parental. Entonces esto pues es muy importante delimitarlo, identificarlo, hacer diagnóstico diferencial para no equivocarnos. Entonces, cuando hay una justificación para que los menores rechacen a los custodios con quienes no viven, entonces no hay alienación parental. Si hay justificación clara para el rechazo, no hay alienación parental. Y bueno, pues entre las diferencias que se pueden encontrar entre alienación parental y el abuso o negligencia, pues destacan las siguientes. Se las muestro aquí en un cuadrito. Dice, los niños afectados por alienación parental muestran los 8 síntomas, como ya lo vimos. En los casos de abuso, podrá presentar además síntomas de estrés postraumático. Fíjense qué interesante. Esto es muy bueno para los psicólogos que se dedican a hacer peritajes en esta materia. Un niño que sufre abuso va a presentar además estrés postraumático. Recuerden que el estrés postraumático es un trastorno donde aplica para niños, adolescentes y adultos después de vivir una situación muy estresante, caótica, límite, pues se viven periodos de angustia, ¿no? Que se convierten en episodios de ansiedad al recordar o cuando se enfrentan a estímulos que les recuerdan el episodio traumático. Las madres alienantes suelen ser sobreprotectoras. Este es otro tip, ¿no? Otra diferencia. Las madres alienantes suelen ser sobreprotectoras. Una mamá de no vayas, yo te cuido, no te preocupes, yo lo hago por ti. En teoría de la praxis, diríamos, las madres son sobreresponsables, ¿no? Se hacen sobreresponsables. Tenemos que los abusos también son descritos como algo que ya existía antes de la ruptura de la relación de la pareja. Entonces, en las acusaciones de alienación generalmente se sitúan después. Entonces, la alienación no es de siempre. La alienación surge cuando la pareja se separa y viene esta campaña de desprestigio con el progenitor no custodio. Y los abusos
se han mantenido desde siempre. Los abusos han estado presentes desde que la pareja convivía. El progenitor alienante suele ser menos cooperativo con el examinador que el progenitor alienado, mientras que en los casos de abuso o negligencia suele ocurrir lo contrario. Entonces se entiende muy bien esta parte. Solo es para observar cómo los progenitores se muestran ante los evaluadores en estas circunstancias. Quien aliena suele ser menos cooperativo con el examinador. Y quien es alienado, pues está dispuesto, ¿no? Porque pues quiere convivencia con su hijo, con su hija. Y en los casos de abuso o negligencia, pues ocurre lo contrario. Quien abusa, pues es el menos cooperativo, ¿no? Dice, yo no tengo por qué someterme a una evaluación porque yo amo a mi hijo, cuando pues la verdad es que lo está abusando. Los progenitores alienantes no son conscientes del daño psicológico que genera a sus hijos la pérdida del otro progenitor y los abusadores pueden apreciar más fácilmente este daño. ¿Por qué los progenitores alienantes no son conscientes de ese daño psicológico? Porque recordemos que hay progenitores alienantes que no se dan cuenta de eso. Es cuando hablan en las reuniones familiares mal del otro, cuando a lo mejor hacen de la familia extensa un equipo para estar en contra del otro y no se dan cuenta de eso, ¿no? Los progenitores abusadores suelen ser impulsivos y mostrar rasgos hostiles de personalidad, y los alienados no necesariamente, aunque tienden a desarrollar la hostilidad a partir de la alienación. Pues sí, los papás de repente que son alienados se cansan de esa alienación y dicen, pues es que tiene que convivir conmigo porque es mi derecho, ¿no? Y también es el derecho del niño. Una persona alienadora no puede decidir si yo puedo estar con mi hijo o no. Y los abusadores se muestran de otra manera, se muestran como más impulsivos, son más reactivos ante este tipo de circunstancias. Bueno, pues los niños abusados no necesitan la ayuda de su progenitor para recordar o expresar lo ocurrido. El niño abusado dice, me pegó, no me dio de comer, me encerró, tocó mi cuerpo, ¿no? Y en la alienación parental constantemente requieren apoyo del progenitor alienante. ¿Verdad que tu papá te pega? ¿Verdad que tu papá no fue a verte? ¿Verdad que tu papá no quiere estar contigo? ¿Verdad que tu papá nos maltrataba a los dos? ¿Verdad que tu papá no nos daba dinero y nos quedábamos sin comer? Entonces, el progenitor alienante le tiene que estar recordando al niño, ¿verdad que esto? ¿Verdad que esto? Porque el niño no lo vivió como experiencia. Recordemos que el niño es educado en el odio. La mamá o el papá lo están instruyendo, ¿no? En ese odio hacia el otro. Y el niño que es abusado sí vive la experiencia. Por eso el niño abusado dice, me pegó, me quemó, no me dio de comer, me encerró, tenía mucha sed y no me daba agua, no me llevaba a la escuela. Se encuentra una historia de abusos en la familia del progenitor abusador, no así en la del alienado. Bueno, pues sabemos que hay un círculo vicioso de las generaciones en las personas que abusan, ¿no? Generalmente fueron niños abusados también. Y los niños víctimas de maltrato o abuso se muestran tímidos y cohibidos. Por el contrario, los alienados toman una postura retadora o envalentonada. Entonces los niños que fueron abusados van a estar así tímidos, un tanto retraídos, con cierto miedo, porque como ya lo dije, tuvieron la experiencia de un abuso. Y el niño alienado se siente como con poder. ¿Quién lo empoderó? Pues el papá custodio, ¿no? Tú fuerte, tú tranquilo. Si tu papá te pide que te vayas con él, tú le dices que no, pues, de manera firme y no te tiene por qué llevar. Entonces, pues generamos esas posturas en los niños. Entonces, todo esto que acabo de mencionar, como lo comenté, nos sirve a los psicólogos que trabajamos en este tipo de procesos para poder discriminar o para poder diferenciar cuando un niño es abusado y cuando un niño está siendo alienado. Bueno, la alienación puede ser maltrato. Sí, sí es una forma de maltrato, por supuesto.
Hay diferentes definiciones de la ONU, de la UNICEF, acerca del maltrato infantil, y pues se habla, por supuesto, de violencia, de perjuicio, de abuso, de descuido, de trato negligente, de violencia emocional dentro del grupo familiar o dentro del grupo primario de apoyo. Y en ese contexto, la alienación parental pues encuadra perfectamente con un tipo de maltrato infantil. ¿Por qué? Pues porque se altera el desarrollo emocional de los menores, se toca, ¿no? Esa parte tan frágil que es la confianza que el niño genera en el adulto, se trastoca la seguridad personal, pues de los menores, ¿no? Acuérdense que hablamos de niñas, de niños y de adolescentes. Entonces, por supuesto que la alienación parental es una forma de maltrato infantil. Y bueno, pues cuando a un niño se le priva de su identidad personal para convertirlo en un aliado del progenitor alienante, pues se atenta contra su estabilidad emocional, porque entonces no lo estoy dejando ser, no le estoy permitiendo que él desarrolle sus propios afectos ante ese papá no custodio que ya no convive con él todos los días, ¿no? Entonces se afecta contra se atenta contra su estabilidad emocional. Bueno, pues este tema resulta muy interesante porque a los psicólogos nos pone ante un problema pues inminente que se da en estas parejas que se separan, que están ante situaciones de divorcio, y nosotros tenemos pues una gran participación en estos procesos del derecho familiar. Entonces, pues atiende también a un marco jurídico para la protección de la niñez. Entonces, pues ustedes saben que nosotros tenemos un documento magno, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y pues la mayoría sabemos que en su artículo 4, pues consagra los derechos de la niñez, así como las obligaciones también que generan a cargo de sus progenitores, sus tutores o demás personas que pues los cuiden. Entonces, los niños tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, de salud, de educación, de sano esparcimiento para que su desarrollo sea integral, y quienes los cuiden, sus tutores, sus padres, sus custodios, pues tienen que preservar estos derechos. Y de no ser así, pues el Estado proveerá lo necesario para que se propicie el respeto a la dignidad de la niñez. Bueno, pues de esta manera los psicólogos también tenemos que saber qué se ocupa, ¿no? ¿Qué necesitamos saber para proteger a los niños desde nuestra trinchera? Porque nosotros no le vamos a decir al juez, este niño sí es alienado por su papá o por su mamá, porque el juez nos dirá, eso me toca a mí. Tú dime si el niño cumple con síntomas. Y yo, con tu prueba en psicología y otras pruebas, tomaré la decisión, ¿no? Entonces nosotros ayudamos a que se consolide la decisión de un juzgador, buscando pues lo que dice la Constitución, que los niños sean respetados, que se contribuya al cuidado de su integridad para que tengan un desarrollo psicoemocional y social adecuado. Porque cuando un niño es alienado, pues muchos de sus derechos son violentados. Por ejemplo, uno de sus derechos que se violenta es el que ya no se vive en familia. El niño tiene derecho a una familia. Se debe de tener cuidado con el que no se sienta desprotegido por ambos padres, porque aunque los papás se divorcien, pues van a seguir siendo sus papás, ¿no? Lo que escuchamos en muchas sesiones, en muchas charlas de abogados, de psicólogos, de trabajadores sociales. Quienes se divorcian pues son la pareja, pero ellos no pueden decir, ya me divorcio de mi hijo, ¿verdad? Entonces lo tienen que cuidar. El derecho de convivencia es otro derecho que se trastoca, y el pleno desarrollo con identidad de ambos padres.
A mí me ha tocado ver también, así como me ha tocado ver parejas que son así en los extremos de no te quiero ver y te dejo al niño así en la puerta y no me veas y toma la mochila y no, ni siquiera me roces. También hay papás que hasta salen juntos, ¿no? Ya se divorciaron, obviamente ya no son pareja, pero van al zoológico, van al cine, van a las salidas de las escuelas por sus niños, van a ceremonias, momentos tan importantes, ¿no? Dependiendo de la religión que profesen. Muchos papás dicen, bueno, pues es hora de hacer la primera comunión, ¿no? ¿Cómo le hacemos? Muchos papás se ponen de acuerdo y muchos papás hacen festejos separados. Entonces, con ese tipo de circunstancias, muchas veces dañamos a los chicos. De alguna manera no respetamos sus derechos. Y bueno, pues aquí les pongo algunos de los juicios donde es recurrente que se detecte la alienación parental y donde participamos los psicólogos. En el orden familiar, pues en los divorcios necesarios, ¿no? Porque hay violencia, porque hay algo que justifique que se dé el divorcio, en los juicios orales de convivencia o custodia, donde nosotros hacemos valoraciones y nos toca ir a un juicio oral a argumentar el por cómo se encuentra emocionalmente el menor o los menores, la ejecución de convenios de divorcio voluntario y en la pérdida de la patria potestad, ¿no? Por mal comportamiento de alguno de los papás. Puede ser por adicciones, por dedicarse a actividades ilícitas, por mal comportamiento. Pues hay muchas situaciones que generan esta pérdida de la patria potestad. Y en el orden penal, pues el abandono de la familia, la sustracción de menores, la violencia familiar y los delitos equiparables a la violación. Entonces, en este listado de juicios es donde es recurrente que se detecte alienación parental y se necesita la participación del experto, en este caso el psicólogo, para que lo pueda concretar, para que pueda decir si se da el síndrome o no. Bueno, pues tenemos aquí a una autoridad muy importante, la intervención del juez. Si durante un juicio llegara a surgir, ¿no?, la presunción o se da la situación sobre la existencia de alienación parental, pues entonces ahí el juez hace efectivas sus facultades y ordena la práctica de exámenes psicológicos en el menor y en los progenitores, y allí es donde entramos nosotros, para verificar la existencia o no de este síndrome. Y es entonces cuando se nos convoca para hacer la prueba pericial. Nosotros asumimos el cargo, lo aceptamos y a partir de ahí, pues el juez nos da un tiempo para poder presentar los resultados de la evaluación psicológica. Muchas veces estas evaluaciones, de ser necesario, se hacen en presencia del juez o de alguna autoridad después de él, por ejemplo, un secretario de juzgado, pero generalmente no están con nosotros cuando hacemos este tipo de valoraciones. Lo hacemos en una oficina del juzgado que se nos asigna, y si nosotros creemos que no es conveniente hacerlo en estos espacios, podemos a través de un oficio solicitar al juez que la evaluación se pueda hacer en nuestros consultorios privados. Y no hay ningún problema, se puede desahogar o desarrollar, mejor dicho, la evaluación psicológica en nuestro lugar de consulta privada, y cuando el juez nos lo haya determinado, entregar los resultados. Y si él nos pide que hagamos una argumentación oral, pues nos citan para que nosotros de viva voz pues hagamos un recuento de los resultados, que generalmente los resultados se convierten en conclusiones como respuesta a los cuestionarios que se generan desde el juzgado. Bueno, pues ahí es donde está la intervención del juez. El juez necesita de muchos especialistas. Nosotros somos
uno de esos especialistas y hacer este trabajo de manera adecuada, muy concreta, también de forma muy ética, pues da oportunidad al juzgador de tomar buenas decisiones. ¿Bien? Bueno, pues cuando es detectado el problema, la decisión judicial debe dictarse atendiendo el grado de alienación parental. Por eso es muy importante que en nuestro dictamen nosotros digamos en qué grado está. Si es leve, el problema puede solucionarse con la propia decisión judicial que confirme la custodia del progenitor aceptado y reafirma la continuidad de las visitas con el otro progenitor. Entonces, se pide a ambas partes, a papá y a mamá, que vayan a terapia de apoyo para que el progenitor que estaba alienando, pues ya no lo haga más, porque a lo mejor lo estaba haciendo de forma inconsciente y no se había dado cuenta, ¿no? Vamos a darle ese beneficio. Y en los casos moderados, pues se plantea la necesidad ya del tratamiento psicológico, donde el psicólogo tratante tenga trato directo con el juzgador para que vaya comunicándole el avance psicológico que están teniendo. Entonces, quien impone la terapia psicológica es el juez, no se puede negar ninguna de las partes y obviamente se hace con mucha ética, se hace pues el manejo de la confidencialidad, solamente se le revela la información a la autoridad, que en este caso es el juez y nada más, ¿no? Dice aquí, se requiere de que estén claramente definidas las sanciones para el supuesto de que el progenitor alienante pues obstruye el proceso, porque ya no solamente es jugar a alienar o a ver si resulta esta alienación, claro que resultó, por eso estás en un proceso y un juzgador pues ya te está observando y ya está determinando qué medidas se tienen que seguir. Y en los casos severos, pues bueno, ahí es necesario variar la custodia de los hijos. Aquí el juez ya puede tomar decisiones en cuanto a medidas necesarias para no afectar más a los menores. Y pues ahí ya se tienen que tomar otras decisiones, ¿no? Quitarle la custodia y a lo mejor darla de forma temporal al progenitor alienado. Y bueno, pues ya habrá ahí otras circunstancias que tomar en cuenta dependiendo de los casos. Que acuérdense que los casos son únicos y exclusivos, ¿verdad? Y bueno, pues si el caso no se resolviera entre los adultos, pues el niño podría quedar en un estado de abandono, aunque generalmente pues el juez busca que esté siempre con las mejores personas. Aquí en México, pues si los papás no se pueden hacer cargo de los niños por estas limitantes, pues se le adjudica la custodia a los abuelos paternos. Y si los abuelos paternos por edad o por alguna circunstancia no se pueden hacer cargo, pues entonces se adjudica la custodia a los abuelos maternos. Y a partir de ahí, pues ya si nadie puede, pues entonces el Estado recoge al niño, ¿no? Y lo llevan a un albergue, que no quisiéramos que sucediera esto. Por eso a los papás siempre se les pide que se pongan de acuerdo y que peleen lo menos posible. Bueno, pues traigo un caso práctico, pero no me quisiera yo extender más porque ya son las 8. Bueno, ya me pasé de las 8. Más bien me gustaría dejar la charla hasta aquí y si tienen alguna situación que compartir, alguna experiencia o alguna pregunta, pues no sé si Rosario nos dé la oportunidad de hacerlo. Claro que sí. Con mucho gusto. Sí, bueno, Carlos Gutiérrez está levantando la mano, pero antes, Aymara, hay muchas peticiones de que si puedes compartir las diapositivas. Claro que sí. Les está resultando muy interesante, incluso Walimay dice, interesantísimo tema, y dice que ama a Mapsy Lover. Es una Mapsy Lover, mira. Y bueno, pues muchísimas felicitaciones a la conferencia que diste, porque les parece sumamente interesante, importante, necesaria saber todo esto. Y bueno, pues en un momento vamos a leer todos estos comentarios y preguntas que hay, porque hay bastantes ahorita en Facebook, hasta el momento. Había 130 personas, 120 personas escuchando la conferencia.
Bueno, vamos contigo, Carlos. Bienvenido, muy buenas noches. Adelante, Carlos. Bueno, muy buenas noches, Rosario, doctora Guimara, mucho gusto, realmente ha sido muy iluminadora la charla de hoy. Yo soy arquitecto, pero he trabajado durante muchísimos años en temas sociales, en psicología social, tengo formación en psicología también, soy especialista en psicología y prevención de violencia, he estudiado bioneuroemoción, eh, programación neurolingüística, o sea, tengo una formación muy cercana al tema social. Y me quería quedar con un concepto que usted planteó hoy día, es que a odiar se aprende a odiar. Y yo creo que eso es clave. Ujú. Cuando una figura de autoridad, como un padre, ¿no es cierto?, una madre que está a cargo de un niño, hace, interfiere o promueve el odio hacia uno de sus progenitores, o puede ser también hacia la abuela, al abuelo, un tío o alguien que ha sido blanco de traspasarle ese odio. Yo creo que eso es muy importante porque también, como se aprende a odiar, también se puede aprender a amar. Y creo que esos dos conceptos son fundamentales. Yo he visto mucho de esto en el campo de la psicología social, en el campo de la sociología, cuando los medios de comunicación, por ejemplo, que son figuras de autoridad, promueven el odio contra una determinada persona, le destruyen su imagen pública, le destruyen su credibilidad, lo destruyen ya sea como artista, como político, como científico, como lo que sea. Pero es cuando hay una figura de autoridad que tiene el poder, ¿no es cierto? En el caso de lo que yo hago y con lo que estoy vinculado más usualmente, que es el tema más sociológico, los medios de comunicación por sus diferentes vías son figuras de autoridad y tienen el poder. Como en una escala a nivel de familia, uno de los padres puede tener el poder y la figura de autoridad para destruir la imagen de otro. O sea, como es abajo, es arriba. Pero Ujú. detrás de todo esto está el concepto de que se puede enseñar a alguien cómo odiar. Y eso yo creo que es un tema, pero que es clave en el mundo en que estamos viviendo hoy día. Se puede aprender a odiar a un vecino, a un país vecino. Se puede aprender a odiar a los miembros del otro equipo de fútbol. Se puede Sí. aprender a odiar a los miembros del otro barrio que está al otro lado de la calle y que a lo mejor son tan pobres como los del lado de acá, que tienen los mismos problemas. Sin Ujú. embargo, por alguna cuestión cultural y de autoridad, los de este lado odian a los del otro lado y los de allá odian a los del lado de acá. Y caemos en estas luchas, ¿no es cierto?, ya sea a nivel familiar o a nivel social, que pueden ser tan perjudiciales. Si esa misma fuerza, si ese mismo poder lo utilizáramos para promover la solidaridad, el entendimiento, la ayuda mutua, quizás podríamos tener un mundo completamente diferente. Y es desde ahí donde los educadores, ¿no es cierto?, los padres y en las escuelas desde la más tierna infancia pueden ya sea aprender a odiar o pueden también, ¿no es cierto?, aprender a amar. ¿Cuántas veces no hemos visto, a lo mejor en alguna escuela, que desde muy pequeñitos, que los de allá, los del otro curso, ¿no es cierto?, no son tan buenos como ustedes, y se van creando rivalidades. El tema de la competencia, que está tan puesto en el mundo de hoy día que hay que competir, competir. Quizás tendríamos que empezar a cambiar el paradigma y en lugar de aprender a competir, necesitamos empezar a aprender a cooperar, porque así es como funciona la naturaleza. La naturaleza no funciona por competencia, funciona por cooperación y por ayuda y apoyo mutuo. Y así es Claro. como la naturaleza se mantiene en equilibrio y se mantiene esta homeostasis. Cuando esa homeostasis social se rompe, es cuando tenemos la guerra. Eso quería compartir y agradecer nuevamente su extraordinaria clase de hoy. Gracias. Ujú. Muchas gracias, Carlos. Pues totalmente de acuerdo con usted. El educar en el odio es algo muy fuerte, sobre todo cuando un papá o una mamá lo hace para que se odie al otro progenitor, ¿no? Entonces, eso es un fenómeno psicológico devastador para el niño. Si los papás pudiéramos observar las consecuencias tan graves que tiene esta educación en el odio, ni siquiera lo intentaríamos, ni siquiera. Solo que estamos tan enfrascados en nuestra lucha de poder, en nuestra lucha de ego contra mi expareja, que pues utilizo esa estrategia, ¿no? Y pongo al niño de por medio.
Muchas gracias por su participación. Pues nada, Aymara, muchas gracias. Carlos, ¿de dónde nos escuchas? ¿De dónde Yo estás? en este momento estoy en Santiago de Chile. Ah, muy bien. Excelente. Pues bienvenido, Chile, a estos espacios. Gracias, Carlos. Bueno, antes de darle la palabra a Sandra y a Esther, hay unos comentarios aquí. Tello, Gabriela, supongo, ¿cómo te pueden contactar? Entonces, si nos haces favor de dar tu correo, teléfono, Aymara. Claro que sí, lo pongo en el chat para, Chat. para que me puedan, para que podamos charlar, ¿no? Para que Sí, podamos comunicarnos. exacto. Sí, sí, y lo puedes comentar porque es en Facebook donde nos los... Ok, mi número telefónico es 722-109-9121 y mi correo es psicocrimi, psico de psicología, crimi de criminología, el número 6, seguido del arroba y con el dominio Gmail. Okay. Muchas gracias. Es psicocrimi6@gmail.com. Muy bien. Guío Vázquez comenta, dice, muchas felicidades, se nota tu expertise. ¿Dónde podemos capacitarnos para hacer estas evaluaciones? Precisamente en AMAPSI. Si quieren escribir a info@amapsi.org, ahí les damos la información, o bien ver la página de amapsi.org, ahí está todo. Laura Sosa, muchas gracias por la información. Mariana, muchas felicidades por la conferencia. Es un tema muy importante que hoy en día se vive con más frecuencia. Por favor, compartan la información. Ya lo vamos a hacer. Alejandra Montes, felicidades por el expertise en el manejo de tema. Muy claro. Brenda Acevedo, buenas noches. ¿Qué tipos de pruebas son las indicadas para aplicar este tema y detectar la alienación parental? Brenda Acevedo, muy interesante. Mariana, ¿qué tipo de pruebas se pueden aplicar? Excelente información, muchas gracias por compartir este conocimiento. Es César Caeser Tapia. Teresa Altamirano, me parece interesante. Bueno, no, Víctor Mota, me parece interesante. ¿Cómo dice Jazmín Cita? ¿Y cómo enseñar a amar a los niños a un padre que no muestra empatía con ellos? No es tanto que lo enseñemos a amarlo. Los niños desarrollan sus propios afectos. Las experiencias de los niños respecto a sus padres les van dictando si quieren estar cerca de ese progenitor o no. Si el progenitor abusa, es negligente y ha tenido conductas negativas, no esperemos que el afecto se desarrolle en el niño. Pero eso es muy diferente a que yo no lo enseñe, a que yo lo enseñe a odiar a otra persona. Y respecto de las pruebas psicológicas, pues miren, hay una prueba excelente que podemos usar aquí en México porque está estandarizada en población mexicana, se llama CUIDA, es una evaluación para adoptantes, tutores y cuidadores. Entonces, cuando una pareja está en controversia y se pide, una expareja, perdón, se están divorciando, se pide saber quién es el progenitor más adecuado para el cuidado de los menores, se aplica esta prueba más otras, porque tenemos que conformar una batería psicológica, pero esta prueba es la principal. Entonces, esta prueba nos arroja si el progenitor tiene la capacidad de cuidado del menor. Y esta prueba, en su estructura, nos habla, por supuesto, de un perfil de personalidad del progenitor y nos da algunas dimensiones de cuidado y de capacidad de cuidado. Entonces, es una de las pruebas que se utiliza mucho en México. Es una prueba muy estructurada, muy completa de interpretación o de calificación e interpretación en línea. Entonces es una prueba pues que podemos adquirir, ¿no? Para poder hacer este tipo de evaluaciones. Entonces es una de las pruebas principales. Yo en algún momento con algún equipo de investigación en la Universidad de Ixtlahuaca
realizamos un instrumento, fue una lista de cotejo para ubicar si había síndrome de alienación parental y pues parece que lo logramos, ¿no? Es una lista de cotejo muy completa que se puede pues utilizar. Muy Gracias. interesante. Flowers, ¿a qué edad el menor tiene el derecho de decidir con quién vivir? Voy a leer varias. Por favor, dice, sabias palabras de Carlos desde Chile. Elvira Ruiz, interesante. Que si podemos repetir el correo de info, de tu teléfono, Mara, por favor, y ahorita el correo de Max. Mi teléfono es 722-109-9121. Muchas gracias. Sí, el correo de AMAPSI es info@amapsi.org. Buenísimo el tema y excelentes maestras. Gracias por compartir el conocimiento, dice Flowers Mex. Esperanza Peralta, ¿estas características se pueden cumplir en el padre o madre no custodio? No custodio, no, porque el progenitor alienante es el progenitor custodio. Entonces, en él se van a manifestar los signos de alerta. El progenitor no custodio es el alienado. ¿Quién genera el síndrome de alienación parental? El progenitor custodio, porque es el que tiene la convivencia diaria con el niño, quien ejerce cierto poder y quien puede educar en el odio, por la convivencia. Ok, muchas gracias. Antes de Esther estaba otra persona, pero creo que ya bajó la mano o ya no está en la sala. No recuerdo el nombre. Si no, adelante, Esther, por favor. Gracias, buenas noches. Buenas noches, licenciada. Pues igual agradecerle mucho la invitación que nos hizo. La verdad es un tema bastante interesante. Me sorprendió muchísimo, ¿no? El hecho de lo que pueden llegar a ser los padres, ¿no? Para fomentar esta cultura de odio en sus hijos y pues yo lo tomo como experiencia, ¿no? Ahora que estoy en el camino, pues apenas empezando a estudiar lo que es la psicología. Y pues me parece bastante importante que como nosotros como psicólogos en formación pues entendamos de esto, lo conozcamos y obviamente que hagamos uso incluso de las pruebas, ¿no? Y las baterías que se lleguen a utilizar porque creo que en algún momento de nuestras vidas pues nos vamos a enfrentar a este tipo de casos que hoy en día pues son muy recurrentes, ¿no? Muy actuales y pues le agradezco muchísimo, la verdad fue un tema que me gustó mucho. Lo entendí muy bien y pues muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Esther. Gracias por tus comentarios. Sí, muy bien. Pues hay muchos también aquí en la sala de Zoom. Olga Riveres, ojalá nos pueda compartir la presentación. Beatriz, muchas gracias. Excelente ponencia. Carmen Oloarte, por favor compartan. Muy buen tema y muy buena explicación. Rosy Cabrera, ha sido excelente la conferencia. Gabriela Romero, excelente información. Bueno, nos gusta leer todos los comentarios porque son muy importantes y además muy interesantes y dan pauta para comentar o complementar otras cosas. Bueno, Miguel Ángel, sí, efectivamente muy buena la ponencia, bastante entendible y nos quedamos con la tarea. Candy Carrillo, excelente conferencia, muchas gracias por compartir. Miguel Ángel Maldonado, muchas felicidades. Alicia, me gustaría me manden la presentación, muy interesante y muy útil para mi profesión. Ana Gabriela Sánchez, excelente ponencia, gracias por compartir tanto. Miguel Ángel Maldonado, igual. Carlos, muy buena aportación, muchas gracias. Olga Rivera, excelente intervención. Gabriela Romero, gracias. Y bueno, Alicia está levantando la mano. Adelante, Alicia. Buenas tardes. Yo quiero hacer una pregunta. Por ejemplo, ya cuando los niños están alineados negativamente con el otro padre, llegan a la adolescencia y es un problema muy grave. El padre llega a fallecer y el odio es mucho más fuerte con la mamá.
por ciertas circunstancias fallece el papá, por enfermedad, accidente o lo que sea, el odio es más fuerte con la mamá. ¿Cómo trabajar con esos adolescentes para que tengan una buena relación con la mamá, ya que la familia del papá le sigue metiendo el odio a esos adolescentes? Me gustaría que me explicara cómo hacerlo. Sí, Alicia, pues tendremos primero que hacer una valoración para saber este grado de alienación parental, en qué nivel está, y de acuerdo al nivel, entonces generar la mejor estrategia para dar apoyo psicológico a los menores y empezar a restaurar la relación que debiera tener con la mamá. Entonces, podemos generar muchas estrategias. Nosotros en teoría de la praxis, pues trabajamos mucho una estrategia que se llama diada y se trabaja con pues entre padres e hijos, se trabaja con la pareja, pero aquí funcionaría muy bien entre padres, entre la mamá y cada uno de los hijos para pues poder resaltar lo positivo de cada uno en esta relación. Pero ahí es primordial o será primordial hacer la valoración para determinar primero si efectivamente hay alienación parental, en segundo lugar, en qué grado y poder determinar las acciones concretas a seguir. ¿Eso sería con los 8 puntos que explicó? Sí, se determina si los niños cubren o cumplen con los 8 síntomas de alienación. Ok, gracias. Usted, Alicia. Sí, si pensáramos un poquito que dependiendo de la crianza es el tipo de sociedad que tenemos, pues entonces vemos qué tipo de sociedad tenemos en este momento y qué crianza hicimos en este periodo. Entonces, tenemos en nuestras manos el poder hacer muchas cosas para que nuestra sociedad pueda ser mejor. Y a propósito, Pedro López comenta, padres divorciados, pero con paternidad responsables, al menos como lo señala la psicóloga Aymara, respetuosos de los derechos de los niños, ¿no? Como dices, la pareja se puede separar, pero no tiene que ser en los términos que hemos estado comentando. Bueno, siguen pidiendo lo del material. Dice, muy interesante, a veces disfrazada de amor, ¿no? Comentaba sobre la alienación. Un comentario. Asilne, muy interesante, licenciada Aymara, felicitaciones. Y una duda, ¿sería válida la alienación cuando uno de los padres no es el biológico del hijo mayor, pero que asumió el rol al casarse? Sin embargo, a lo largo del tiempo finaliza la relación y en este caso el padre no acepta cumplir con el veredicto del juez y se niega a promover la pensión y solo desea la convivencia con los hijos propios, aspecto que al menor afecta psicológicamente, porque pese a saber que tiene el mismo padre que sus hermanos, el menor así lo percibió legalmente y psicológicamente. Pues no. ¿Qué se puede hacer al respecto? A ver si entendí. Preguntan si se puede generar alienación parental por un padre no biológico. No biológico, así es. Sí, sí se puede, sobre todo cuando esta persona, no sé, pienso en un padre sustituto, un padre adoptante, pues tiene un vínculo emocional muy fuerte con el niño, sí puede desarrollar esta alienación parental. Por supuesto que sí. Liliana pregunta, ¿existe alienación aun cuando no hay separación, pero el propósito es estar en contra del otro generando odio? O sea, No. viviendo juntos. No, ahí no hay alienación parental. Hay alienación parental cuando el progenitor custodio educa en el odio contra el progenitor no custodio. El progenitor no custodio no vive en la misma casa. Y la postura que nos proponen o que nos exponen, ahí hablamos de otra cosa. Ahí hablamos de triángulos perversos dentro de la familia, donde no se generan alianzas, sino se generan coaliciones, ¿no? Entonces estamos en contra de uno, vivimos en el mismo lugar, estamos en convivencia en una casa. Exacto. Edith comenta algo parecido. Y cuando uno de los progenitores
que no es el padre custodio, pero es el que intenta alienar a los hijos, ya que sufre de trastorno narcisista de la personalidad. ¿Cómo se evalúa en estos casos a los niños? Ahí no podemos hablar de alienación parental. Recuerden que alienación parental siempre la ejerce el progenitor custodio y es el que vive con los menores. Entonces, ahí no podremos hablar de alienación. En todo caso, se puede decir que este progenitor está ejerciendo de alguna manera en los niños pues un tipo de desprestigio contra el otro progenitor, pero no alienación parental. No se dan las condiciones para ello. Me preguntan si se queda grabado o dónde pueden ver después la conferencia. Sí, la pueden ver en la página de AMAPSI, ya tenemos una sección para padres. Próximamente vamos a empezar a subir información, como algunas infografías que les pueden ayudar muchísimo para tener recursos para su etapa de crianza. Entonces lo pueden encontrar también en YouTube posteriormente o bien se queda grabada también aquí en Facebook. Dice, por favor, regálenos una ponencia de esto que acaba de mencionar, de triángulos perversos. Claro que sí, con mucho Bueno, gusto. lo vamos a anotar como un tema, ¿te parece, Aymara? Para poder invitarte posteriormente. Esperanza Peralta, muchas gracias. Excelente tema y mi duda está aclarada. Pedro López, felicidades, psicóloga Aymara. Hay una pregunta aquí. Dice, actualmente mis hijos están en sesiones de terapia en el Tribunal Familiar y adicional a estas sesiones, que estamos a mitad de las mismas, el padre solicita un peritaje para los niños, el cual está pendiente de saber si se dará esta prueba de peritaje. ¿Esto se puede dar? Es pregunta. Sí. A pesar de que ya están en terapia. Sí, son recursos que pues se tienen en estos procesos legales. Y si está en tiempo, todavía está en este periodo de ofrecimiento de pruebas, eso pues generalmente lo tienen más claro los abogados, ¿no? Y ellos son quienes van como generando sus estrategias en ese litigio. Entonces, ellos generalmente dicen, bueno, pues ahorita podemos pedir una prueba para ver cómo va, una prueba pericial en psicología, para ver cómo va el avance psicológico de sus hijos, para ver cómo están emocionalmente, nos puede ayudar para tomar estas decisiones. Y ahí es cuando los papás pues van como interesándose en este tipo de evaluaciones, ¿no? Lo toman como una estrategia. No olvidemos que los abogados actúan por estrategia. Entonces, pues la ofrecen como prueba pericial. Sí, sí es válido, sí es válido. Andy Ortiz, en niños menores de 5 años hay pruebas que se puedan aplicar donde encontremos indicadores de alienación parental. Sí, sí, sí. Los niños son evaluables una vez que han cumplido 3 años. Ya podemos valorarles. Antes no, por supuesto, antes no podemos emitir este tipo de dictámenes. Rosy Cabrera, ¿podría brindar alguna recomendación en lectura, libros o revista para los padres alienados y alguna lectura para los padres custodios que están en esa actitud dañina hacia los hijos? Por favor. Sí, bueno, ahorita no tengo como los títulos así muy presentes, pero si me das oportunidad, Rosario, yo Sí. comparto una lista de bibliografía para que podamos compartir. Si tú me ayudas, Sí, lo con podemos mucho hacer. gusto. Sí, se las podemos enviar, igual que la presentación, si nos haces favor. Y finalmente una pregunta, ¿en qué casos puede darse el cambio a una custodia compartida? Pues no soy abogada, ¿verdad? Pero lo que yo les puedo comentar es que cuando hay negligencia, cuando hay abuso, cuando hay un daño emocional visible en el niño por parte del progenitor custodio, se puede solicitar el cambio de custodia o se pide la custodia compartida. Entonces, generalmente es cuando se observa un mal comportamiento
por parte del papá que tiene a los niños, ¿no? En su casa, con quienes conviven todos los días. Sí, había ya una pregunta, ya 2 veces la hacen. ¿A qué edad pueden decidir si quieren estar con papá o mamá los niños? Y otra pregunta, ¿qué pruebas puedes sugerir en especial para niños pequeños? Lo comentan de Ortiz y la pregunta de ¿a qué edad la hace Steffi Huerta? Ajá. En México, a los 12 años, un adolescente ya puede ser escuchado por el juez para ayudarlo a decidir sobre su condición. Esto no quiere decir que a los niños menores de 12 años no se les tome testimonio o no se les escuche, pero tiene mucho más peso cuando el adolescente o el hijo, mejor dicho, ya tiene 12 años. Aunque esto no es determinante, el juez lo va a escuchar y quien va a decidir, pues obviamente es el juez, no porque el adolescente diga, ay, yo me quiero ir con mi mamá o yo me quiero ir con mi papá. Se le va a escuchar, pero quien toma pues la decisión es el juzgador. Muy bien, muchas gracias. Hay una pregunta más, porque no queremos abusar de ti. ¿Y se puede determinar cuando la alienación viene de los abuelos? O en este caso no se llama alienación al ser de los abuelos. Es decir, que ellos hablen mal, ya sea de mamá o papá, para generar ese sentimiento de odio y que se coloquen en una postura. No, la alienación parental es por parte de los progenitores. Es por parte de los papás. Muchas gracias, Aymara. Muy interesante el tema, pues creo que a todos nos pareció de esta manera. Dice, excelente sesión. Muchas gracias, duda resuelta, dice Steffi. Muchísimas gracias, Aymara, de verdad. Agradecemos mucho y les voy a pedir a todos que abran sus micrófonos para darte un fuerte aplauso. Gracias. Y bueno, pues ya les comenté que la pueden revisar nuevamente porque hubo bastante información muy abundante y muy generosa. Entonces, convendría volverla a revisar. Entonces, ya les comenté dónde puede estar ahí. Muy bien, les comento que nuevamente estaremos con ustedes, pero hasta el 29 de abril vamos a dar 2 semanas de espacio para que también ustedes puedan disfrutar. Y la siguiente conferencia estará a cargo de Magdalena Karina Hernández Mejía con un tema, pues yo pienso que a todos también les puede interesar. ¿Cómo saber si mi hijo tiene aptitudes sobresalientes? Hay mucho que hacer también al respecto, entonces seguramente será una sesión igualmente interesante. Pues los esperamos el viernes 29 de abril a las 7 p.m. Que tengan excelentes vacaciones, que descansen mucho y nos vemos hasta entonces. Muy buenas noches a todos. Y nuevamente, Aymara, muchas gracias. Buenas noches. Gracias a ti, Rosario, y gracias a todos por su atención y por estar pendiente del tema. Excelentes vacaciones también. Gracias.